Buen día muchachos, hoy vamos a resolver el siguiente problema. Entonces tenemos este circuito de acá y nos piden que determinemos todos los voltajes y todas las corrientes del circuito. Entonces vamos a empezar. Entonces, en este caso tendríamos acá un voltaje 1, que sería el voltaje de la resistencia 1. Acá tendríamos un voltaje 2, que sería el voltaje de la resistencia 2, y acá tendríamos un voltaje 3. Tenemos que definir las corrientes, debemos darles un sentido. Entonces en este caso vamos a suponer que por acá sale una corriente que recorre todo esto y llega a este lado. Esta corriente la vamos a llamar I1 y va en esta dirección. Por acá va otra corriente que vamos a suponer que baja, y por acá vamos a poner el sentido de otra corriente que vamos a suponer que baja. Esta sería I2 y esta sería I3. Una vez definimos el sentido de las corrientes, procedemos a definir la polaridad del voltaje de las resistencias. Entonces en este caso, como la corriente que pasa por esta resistencia entra por este extremo y sale por este, vamos a decir que por donde entra es positivo y por donde sale negativo. En esta resistencia de aquí vamos a hacer algo similar, entonces sería positivo en el extremo donde entra y negativo por donde sale. Y en esa resistencia de acá sería igual positivo por donde entra la corriente y negativo por donde sale. Básicamente para esto sería más menos. Y olvidemos este. Listo. Entonces, una vez definidas las corrientes y los sentidos de las corrientes, procedemos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a aplicar. Tenemos este punto de acá. Va a ser un nodo. Y tenemos la malla 1, que va a ser toda esta mallita de acá. Y la malla 2, que va a ser esta mallita de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla 1. Entonces, en este caso, recordemos que la ley de tensiones nos dice que la sumatoria algebraica de todos los voltajes va a ser igual a 0. Vamos a aplicarlo para la malla 1. Vamos a recorrerlo en este sentido y vamos a decir que por donde sale la corriente va a ser la polaridad positiva. La convención va a ser por donde sale la corriente nos va a dar el signo. Entonces en este caso, por ejemplo, en la fuente sería positivo acá. Entonces vamos a empezar. Entonces 120 positivo, vamos a la resistencia, en este caso salimos por negativo, entonces sería menos voltaje 1, por aquí igual salimos por negativo, sería menos voltaje 2 igual a 0. Esta primera ecuación. Ahora vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla 2. Entonces nos va a quedar, la vamos a recorrer en este sentido y nos va a quedar, como salimos por más, va a tener signo positivo, nos va a quedar B2. Después vamos para este otro elemento, salimos por menos, nos va a quedar menos B3, va a ser igual a 0. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Y en el nodito de acá vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces nos va a quedar, al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, que vamos a llamar la ecuación 3, nos va a quedar. Recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las corrientes que entra es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces en este caso entra I1 y salen I2 e I3. Entonces nos va a quedar que I1 va a ser igual a I2 más I3. Y esta va a ser nuestra ecuación 3. Entonces vamos a continuar acá nuestro ejercicio. Y ya en este caso vamos a aplicar ley de Ohm. Entonces nos va a quedar que I1 va a ser igual a R1 que B1
va a ser igual a I1 que multiplica R1, B2 va a ser igual a I2 que multiplica R2 y B3 va a ser igual a I3 que multiplica R3. Todos estos términos los vamos a ingresar en estas ecuaciones de acá. Vamos a reemplazar. Entonces nos va a quedar de esta manera. La ecuación 1 nos va a quedar que 120 menos B1, pero B1 es I1 por R1, menos B2, pero B2 es I2 por R2. Todo esto igual a 0. Después nos va a quedar nuestra ecuación 2, donde tenemos que B1, pero vamos a reemplazar a B1 que va a ser, perdón, tenemos B2 y vamos a reemplazar a B2 que va a ser I2 por R2 menos I3 por R3 igual a 0. Y nuestra ecuación 3 nos va a quedar como estaba. I1 va a ser igual a I2 más I3. Entonces en este caso tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, lo que conocemos como un sistema 3×3. Entonces digamos que hasta esta parte de aquí llega el tema de análisis de circuitos. Ya una vez montadas las ecuaciones debemos resolver nuestro sistema de ecuaciones con las variables. Entonces ya para resolver nuestro sistema de ecuaciones nos quedarían, pues debemos organizar nuestras ecuaciones y nos quedarían de esta manera. Entonces nos quedaría 120 que va a ser igual a I1 que multiplica R1, que en este caso es 2, más I2 que multiplica a R2, que en este caso es 5. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Y nuestra ecuación 2 nos va a quedar 0, que va a ser igual a I2 por R2, que es 5, menos I3 por 3. Esta es la ecuación 2. Y finalmente nos va a quedar, la última ecuación nos va a quedar igual. I0 igual a I1 menos I2 menos I3. Esta sería nuestra ecuación 3. Resolvemos este sistema de ecuaciones 3×3 utilizando cualquiera de los métodos que vemos de matemática operativa, ya sea sustitución, igualación, eliminación, regla de Cramer, el que deseen. Entonces, digamos que para este video no lo vamos a resolver, vamos a traer de una vez la respuesta suponiendo que lo resolvimos. De igual forma, estos sistemas de ecuaciones los podemos resolver ya en calculadoras. En internet hay muchas calculadoras que nos permiten resolverlos y nos muestran el procedimiento. Entonces vamos a suponer pues que ya lo resolvimos y vamos a tener lo siguiente. Va a quedar que I1, I2 e I3 van a ser iguales a I1 va a tener un valor de 30.96 amperios. I2 va a tener un valor de 11.61 amperios y I3 va a tener un valor de 19.35 amperios. Después de esto vamos a hallar los voltajes, entonces nos devolvemos para acá donde hicimos las ecuaciones de la ley de Ohm y con estas ecuaciones vamos a encontrar cada uno de los voltajes. Entonces nos va a quedar que B1 va a ser igual a I1 por R1, B2 va a ser igual a I2 por R2 y B3 va a ser igual a I3 por R3. Entonces en este caso nos va a quedar I1 30.96 amperios que multiplica R1, que en este caso son 2. I2 nos va a quedar 11.61 amperios que multiplica la resistencia 2, que en este caso es 5. Y 3 nos va a quedar 19.35 amperios,
estos son ohmios, que multiplica a la resistencia 3, que es 3 ohmios. Y todo esto nos va a dar, B1 nos va a dar 61.92, B2 nos va a dar 58.05 y B3 nos va a dar 58.05. Entonces, ¿qué observamos acá? Que B2 es igual a B3. ¿Por qué? Porque están en paralelo. En este caso, la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3, por lo tanto tendrían el mismo voltaje. Si hubiéramos considerado esto desde el principio, hubiéramos podido también haberlo utilizado resolviendo las ecuaciones, no por los términos de corriente, sino por los de voltaje, y ya resolveríamos un sistema de 2 por 2, al decir que estos dos voltajes son iguales.